Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los Tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shalom y bendiciones. Casa de Israel está celebrando su 5º aniversario. 5 años llevando la palabra de Dios a las naciones. Gracias por su apoyo y escucharnos. Shalom. Shalom y bendiciones tengan todos nuestros amados oyentes que nos escuchan a través de este medio especial. Queremos saludarles y bendecirles. Que la paz del Todopoderoso pueda entrar en cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus familias. Para mí es una gran bendición y es un privilegio poder servir al Eloah viviente, al Dios Todopoderoso. Y en esta mañana queremos traer una enseñanza, bendito sea el Eterno, acerca del segundo libro de la Biblia, o el segundo libro del Humash o del Torat, llamado el libro de Shemot, conocido como el libro de Éxodo. Así que lo primero que vamos a estudiar en estos primeros 6 capítulos, que se extiende desde Éxodo capítulo 1, verso 1, hasta Éxodo 6, verso 1, en estos 6 capítulos vamos a estudiar, mis amados hermanos, muchos principios que están aquí fundamentados en la Escritura concernientes de la llegada del patriarca Jacob juntamente con sus hijos y también el desenlace del pueblo de Israel. En estos 6 capítulos también podremos ver cómo un pueblo prosperado, un pueblo que había fructificado y se había multiplicado, llega el momento realmente de una esclavitud. Cómo un pueblo tan bendecido llega a ser un pueblo esclavo. Pero antes, para aquellos que conocen un poco más de las parashat, que son las porciones de los estudios bíblicos de la Torat o el Pentateuco o de todo el Tanakh, que son los libros comprendidos entre Génesis y el libro de Malaquía, queremos también dar a conocer esto. La última palabra del primer verso de Éxodo 1:1 termina con familia. Pues estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Mizraim, que es Egipto, con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y obviamente termina esta parashat, esta porción, en Éxodo 6:1, y la última palabra que aparece allí registrada es tierra. Es decir, la palabra Eretz, que es tierra. Esto nos da a entender que Hashem, el Todopoderoso, quiere que su familia viva en la tierra prometida. Así que, teniendo esto en cuenta, analizaremos en esta primera parte de los 6 primeros capítulos del estudio del libro de Éxodo. Lo primero que el Eterno destaca en el libro de Shemot, de Éxodo, son los Shemot, son los nombres. La palabra Shemot viene derivado de la raíz singular Shem, que es nombre. Y obviamente destaca el nombre de las 12 tribus de Israel. Y obviamente así comienza introduciendo los primeros 4 versos de este primer capítulo, cuando dice: estos son los nombres de los hijos de Israel, los Bené Israel, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Y obviamente Joseph estaba ya en Egipto. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y nuevamente aquí podemos ver otra vez un paralelismo con el Mashiach. El Mashiach tenía 70 discípulos que los envió a predicar de 2 en 2 por todas las naciones.
También vemos los 70 que Moisés también ungió, o el Eterno ungió a través de Moisés. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 12, podemos ver que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas conforme a los 12 hijos de Jacob. Ahora, ¿por qué es importante o por qué la Torá habla o comienza citando lo que son los nombres? Al descender los Bené Israel, los hijos de Israel, a Egipto, lejos de asimilarse a la sociedad egipcia, dejándose escandalizar por su cultura progresista, tanto en lo social como en lo cultural y lo económico, los hijos de Israel permanecieron fieles a sus principios y mantuvieron la fidelidad de sus vestimentas hebreas, a sus tradiciones hebreas y a sus nombres hebreos. A esto alude el verso con las palabras: estos son los nombres de los hijos de Israel. Ahí en Egipto, potencia cultural y económica de la época, sus nombres son los típicos nombres hebreos. El mensaje obviamente es elocuente. Enarbolar las banderas de la identidad, no solo en la teoría de los discursos, sino fundamentalmente a través de la prédica de la acción, es la única forma de luchar contra la asimilación. Pues bien, el pueblo de Israel llega a Egipto, restando los 210 años. El pueblo de Israel vivió 210 años en Egipto. La Biblia dice en el libro de Génesis que el Eterno, el Todopoderoso, le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será extranjera y esclava por 430 años. Es decir, entre extranjeros, es decir, entre ser extranjeros y esclavos fueron 430. Pero la Torá nos enseña, basado en la Torá Emet, que ellos tuvieron 200 años en Egipto y Joseph reinó por 80 años allí en Egipto. Amén. Bendito sea el Santo Dios Todopoderoso. Alabamos su nombre, bendito por siempre y para siempre. Ahora vamos a seguir esta enseñanza, Baruch Hashem, y vamos a continuar leyendo. Quisiera primeramente dar los temas que vamos a estudiar y después vamos a hacer hincapié en todo esto. Lo segundo que vamos a estudiar en esta parashón, en esta porción, son los Bené Israel. Los hijos de Israel se multiplican y se fructifican. Se levanta un faraón antisemita, por primera vez alguien antijudío. 4. Nace Moisés, quien quiere decir salvado de las aguas. Moisés huye de Egipto a la tierra de Madián, o primeramente dicen los escritores que huyó a la tierra de Cush. Allí fue donde tuvo o conoció a su primera esposa, la Cusita, ¿verdad? La mujer Cusita, que luego Miriam y Aarón hablaron de ella. En el libro de Números aparece esto. Número 6, y obviamente después de Cush, él sale y se va a tierra de Madián. Ahí conoce a su suegro Yitro y después se casa con su amada esposa. Vamos a verlo a través de la escritura. Bendito sea el Santo Dios Todopoderoso. En el libro de Números dice que Miriam y Aarón hablaron mal de la Cusita. La Cusita viene de la tierra de Cush, pero la esposa segunda de Moisés, la que va con él a Egipto a liberar al pueblo de Israel, no era de Cush, sino era de la tierra de Madián. Era una madianita. ¿Ok? Con ella tiene él 2 preciosos hijos. Hija de Yitro, quien Yitro tiene 7 nombres en la Biblia, y lo vamos a dar más a continuación. Así que, punto número 6, el Eterno Todopoderoso envía a Moisés a Egipto y se le aparece en una zarza, ¿verdad? Tipología del pueblo de Israel que se mantiene, bendito sea el Eterno por siempre. Número 7, el Eterno revela su nombre a Moisés, ¿verdad? Como el tetragramatón Yud-Heh-Vav-Heh, el gran yo soy, que es Ejie Asher Ejie, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios de los hebreos. Número 8, Hashem le da poder a Moisés, Éxodo 4, le da la vara y la mano en su seno que se convierte en lepra como señal al pueblo de Israel. Y le da una tercera señal, cosa que las personas no han tocado mucho.
Él le dice, si no te creen estas dos señales, toma un poco del agua del río, viértelo en la tierra y se convertirá en sangre. Esto era para una señal. Entonces, número 9, Aarón será profeta. Dios designa a Aarón como el profeta y a Moisés en lugar de Elohim ante el faraón. Vamos a estudiar también cómo Dios le da esta autoridad, este permiso a Moisés para que él actúe como un Elohim. Recuerden que la palabra Elohim en el hebreo tiene que ver con juez, con alguien que tiene una autoridad suprema. Bendito sea el Eterno. Y que aún por su boca se crean cosas. Por eso vamos a ver a Moisés diciendo, va a pasar esto y empezaron a suceder. Es decir, hay un poder creativo en la boca de ese. Inclusive la Biblia dice que Él es Dios de dioses. Esto quiere decir que nosotros somos un tipo de Elohim en el aspecto y en el pensamiento de que Dios nos ha dado autoridad, de que somos templo del Espíritu Santo y que Dios nos ha llamado a gobernar. Teniendo esto en mente, ese atributo de Elohim como juez, autoridad que gobierna. Amén. Y que también crean. Dios ha dado porque a Él le ha placido y Dios no tiene problema ni de autoestima, ni tiene problema de que nosotros le vamos a robar el puesto, porque Dios es Dios y no es quien le quite el puesto. Él es Dios todopoderoso y Él es nuestro Padre celestial. Pero como Padre nos ha delegado a sus hijos cierta autoridad y por eso podemos ver muchos ministerios de sanidades y liberación trayendo poderes y milagros como sucedieron en la iglesia primitiva en los libros de los Hechos, porque como nosotros oramos y la gente se sana y la gente se libera, eso es porque es el poder del Todopoderoso actuando en sus hijos. Y yo quiero que estemos claros nosotros en esto, amén, de que nosotros somos hijos de Él. Por eso el libro de los Salmos dice, Él es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. ¿Somos rey? Bueno, en cierta parte sí, pero en cierta parte el único rey es Jesús, Yeshua. ¿Somos sacerdotes? Sí, pero Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Somos señores? Sí, pero Él es el Señor de señores. ¿Me explico? ¿Somos dioses en el aspecto de juez, de gobernar, de autoridad, de dirigir? Sí, pero Él es el juez supremo. ¿Somos pastor? Sí, pero Él es el pastor de pastores. Me explico, yo quiero aclarar esto a toda la bella audiencia, de que no vayan a pensar que nosotros estamos creyendo, de que nosotros estamos usurpando algún puesto. No, al contrario. Cuando usted conoce su identidad, que usted es hijo del rey, que usted es hijo de Abba, el Elohim Gadol, el Dios grande, Él como hijo te va a ser partícipe de su mesa. Cuando digo de su mesa, estoy hablando de sus secretos, de su reinado, de sus revelaciones, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, vamos a continuar y después aclararemos más. Si alguien aquí del santuario quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer, obviamente. Adonai también declara en esta parte que Israel es su hijo, su primogénito. En Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces vamos a estudiar también cómo Israel es el primogénito de las naciones. No quiere decir que Dios desecha las naciones, sino que Israel es el primogénito de las naciones. Número 11, a través de esta enseñanza, vamos a ver cómo el Eterno desea que su pueblo le celebre fiesta. Y eso está en Éxodo 5 también. Y número 12, Dios promete liberar al pueblo de Israel. Éxodo 5:22. Bueno, estamos listos para comenzar. Bendito sea el santo, el Kadosh Baruj Hu. Padre, en esta hora vamos a orar todos, los que están escuchando, viéndonos. Padre, en esta hora te pedimos que tú derrame el maná fresco y bendito de tu Shamaim, de tus cielos, de tu reino. Padre, que seamos llenos, saturados de tu espíritu, de tu unción en esta hora. Padre, que tú abras el entendimiento, el lef, el corazón, Jomá, Da'at, Binah, sabiduría, conocimiento y entendimiento nos den en esta hora y discernimiento. Padre, que seamos de bendición para otros, que tus palabras que tú has puesto en nuestra boca, Señor, salgan, Señor, como una bendición para cada uno de los que nos escuchan en esta hora. Oramos en el nombre de tu Hijo amado y sagrado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Así que vamos a leer Éxodo 1 y seguimos el verso 6 en adelante. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo:
He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, es decir, en este caso, según dice la tradición, Jacobet, que era la mamá de Moisés, y Miriam, que era la hermana de Moisés. Verso 16: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto y que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Regresando al verso número 7 de Éxodo 1, dice que los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera en la tierra y se llenó de ellos. Aquí vemos entonces el cumplimiento que el Eterno le había hablado a Abraham, a Isaac, bendito sea el Eterno, y a Jacob, de que su descendencia sería numerosa y se multiplicará. En el verso 9 dice: y dijo a su pueblo aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, dijeron los egipcios. Así que parece ser que al final de todo el pueblo de Israel será mayor que el resto del mundo. Me estoy refiriendo a todos los que por medio de Yeshua, el Mesías Jesús, son injertados en el pueblo santo. Hay escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel por medio del Mesías. Un ejemplo de esto aparece en el libro de Isaías 54, verso 1, cuando dice el profeta: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz. La que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Hashem el Todopoderoso. Y por eso, entonces en el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 26 y 28, Gálatas 4, dice allí la palabra: pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido, y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Así que más serán los hijos de la Jerusalén celestial, de los chamán, que está arriba, que lo de este sistema mundial. Retomando el verso 12 del mismo libro de Éxodo 1, dice allí: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. Así que la opresión produjo una multiplicación. Este principio vemos en toda vida espiritual de nosotros los creyentes. Si no hay algún tipo de opresión o persecución en nuestra vida espiritual, no andamos bien.
El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su carta, en su segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua serán perseguidos. O otro ejemplo en Lucas capítulo 6, verso 26, cuando nuestro Maestro Santo dice: hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. No tenemos miedo de las persecuciones, porque sabemos que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia, tendemos a aflojar nuestra entrega y consagración al Todopoderoso. Los conflictos y persecuciones nos mantienen en constante alerta y dependencia de nuestro Padre Celestial. No te defiendas tú mismo, solamente multiplícate. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hay momentos de calumnia, multiplícate. Por eso que está escrito en el libro de Hechos 4, vamos a buscar el libro de Hechos 4, verso 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Elohim, a Dios, y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. El que por el Espíritu de santidad, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron las gentes y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra Elohim y contra su Mesías, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, oh Adonai, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Dice aquí: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Elohim con denuedo, es decir, con valor. Aquí vemos que la opresión sobre la comunidad en Jerusalén trajo algo bueno. Primero, ¿qué produjo? Produjo una oración ferviente. ¿Qué más? En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más poder para resistirla. ¿Qué más? Número 3, se multiplicaron en medio de la opresión. Nuestra respuesta a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos y extender aún más la Torá, la palabra del poderoso y el mensaje del Mesías Yeshua con el poder del Espíritu Santo. Mis amados, la vida de un creyente en Yeshua debe ser una vida de oración y estudio de la Torá, de las Sagradas Escrituras. Recuerden que la palabra Torá quiere decir instrucciones, leyes, mandamientos, guía, enseñanza. Un creyente normal debe apartar como mínimo 1 hora diaria a la oración y debe leer como mínimo un capítulo diario de la Escritura. Sin embargo, un líder debe dedicar de 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de la Escritura. Ahora, una regla muy buena para un creyente normal es dedicar un día a la semana al ayuno. Los líderes deben ayunar de 1 a 2 días por semana. Así se desata el poder del Dios Todopoderoso entre nosotros y se extenderá más rápido en el reino del Mesías. Si no tomamos en serio estas cosas ahora, cuando no hay muchas persecuciones, principalmente me dirijo a los países latinos, es posible que el Eterno permita que venga la persecución para que tomemos en serio nuestro compromiso con el mensaje del reino de los cielos. El resultado de la persecución en Egipto fue que el pueblo clamó al Eterno y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder a la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestros sacrificios al Eterno. Un ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 1. Hechos, capítulo 1.
Y también podemos leer el verso 4. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la comunidad de Jerusalén. En otra versión dice de la iglesia. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judá y Samaria, excepto los apóstoles. Así que los que habían sido esparcidos, dice el verso 4, iban predicando la palabra. Aquí vemos un ejemplo claro, mis amados hermanos. La persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado. ¿Cuál fue? La palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la comunidad mesiánica, o como dice la versión Reina Valera, la iglesia. Volviendo al libro de Éxodo, capítulo 1, verso 17, leemos allí, como está escrito. Pero las parteras temían a Elohim y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Las autoridades han sido puestas por Elohim, como está escrito en Romanos 13. Quiero hablar aquí algo. Obviamente el faraón era una autoridad en Egipto, pero la pregunta es si lo que él estaba demandando era algo que tenía que ver con los principios del Dios Todopoderoso y el Dios de verdad, de Elohim. La Biblia nos enseña a someternos a las autoridades siempre y cuando, por más de 5 años he enseñado esto en esta ciudad y por todos los rincones que hemos podido aprender. Tú debes someterte a la autoridad como tu esposo, que es el sacerdote en el hogar, así como las autoridades en la congregación y las autoridades que están rigiendo en las partes políticas como gobernadores, alcaldes, presidentes, etc. Ahora, todo esto siempre y cuando ellos también estén regidos por la verdad y no en el abuso. Por eso en Romanos 13, vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 13, versos 1 y 6. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Elohim, y las que existen por Elohim, es decir, por Dios, son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Elohim, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Elohim para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro de Elohim, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. El propósito principal de las autoridades es castigar al que hace el mal y honrar al que hace el bien. En Primera de Pedro, él nos da y nos explica un poquito mejor acerca de lo que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Vamos a ver qué dice el apóstol. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Las leyes del Eterno, del Santo de Israel, son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo. No por las de los hombres o la idea de la mayoría del pueblo. Lo que el Eterno considera correcto es correcto, y lo que el Eterno considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función. Si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente eliminado por el Eterno, que lo ha puesto en esa posición. Las escrituras dicen una vez más que un pueblo recibe el gobierno que merece. Ejemplo de eso está en Nehemías 9:37. Si el pueblo vive en pecado, el Eterno le da un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos no son los hombres del gobierno en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, entonces el Todopoderoso le da un gobierno bueno y justo. El pueblo recibe el gobierno que merece. Y otros textos más
podemos encontrarlo en Jeremías 27, versos 5 y 7, y Ezequiel 25, 14, o Proverbios 21, 1, o Proverbios 24, 21, Eclesiastés 8, versos 2 al 9, Eclesiastés 10, 20, Daniel 2, 21 y Daniel 4, 17. Podemos seguir dándole más textos. Pero eso es lo importante, que entendamos esto, que es necesario someterse y obedecer las autoridades que hay, porque han sido puestas por Dios. Nuestra obediencia a las autoridades debe ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. El que se someta al gobierno muestra respeto a Dios Todopoderoso. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras se rebela contra el Eterno. Solo hay un caso cuando no podemos obedecer las autoridades, cuando nos intentan obligar a hacer lo malo o hacer algo en contra de las leyes del cielo, dadas en la Torá de Moisés y explicadas por nuestro Rabí Yeshua, es decir, por nuestro Santo Maestro Jesús. La voluntad y las leyes divinas están por encima de las leyes humanas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 19 y 20. Yo creo que ustedes entiendan esto. Allí, respondiendo Kefa, Pedro dice: mas respondiendo Kefa y Johanán, es decir, y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que Elohim. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Hechos 5:29 dice: mas respondiendo Pedro y los emisarios dijeron: debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres. Lo mismo surgió aquí en Egipto. En Mizraim, las parteras temieron a Elohim que había dictado. Sí, las parteras temieron a Elohim que había dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del rey de Egipto se rebeló contra la ley divina, por lo tanto las parteras no tenían ninguna obligación al obedecer al rey. Hay que temer más a Elohim que a los hombres, como dijo nuestro Mesías en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y repito, ¿qué sucedió? Vemos en los versículos 6 y 7 de Éxodo 1, vemos a un pueblo multiplicarse, fructificar. Y de hecho, el pueblo de Israel no estaba haciendo nada malo contra el sistema de Faraón. Allí no dice que se levantó un faraón nuevo que no conocía a Joseph y fue en contra de Israel porque estaban robando, porque estaban matando, porque estaban haciendo algo malo. No. Entonces, ¿qué fue o en qué falló el pueblo de Israel? Que al principio, cuando llegó Jacob y vivían con Joseph, fueron multiplicados, fueron prosperados. De hecho, Joseph le dio la mejor tierra, la tierra de Goshen. La tierra de Goshen, una tierra de ríos y fértiles como pastos. Es un lugar muy hermoso. ¿Qué sucedió después de la muerte de Joseph? Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Dice, se levantó un faraón que no conocía a Joseph. Realmente sí, probablemente lo conocía. ¿Por qué? Porque están los registros. Joseph, nos debemos hacer algunas preguntas. ¿Acaso no fue Joseph quien trajo en medio de la escasez, trajo bastante alimento? Cuando había una gran escasez, ¿no fue Dios quien usó a Joseph para proveer no solamente a Egipto, sino a las naciones? ¿No fue Joseph el que recogió cantidades de oro y plata en todo Egipto? ¿No fue Joseph llamado Safná Paneja, un interpretador del sueño, un hombre con conocimiento y sabiduría del Espíritu de Dios? ¿Cómo dice la palabra que este faraón no conocía a Joseph? El problema es que la generación que vivió bajo el manto de Jacob y bajo el manto de Joseph era una generación hebrea que cuidaba los principios que habían sido otorgados por Dios a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ellos cuidaron lo que era la circuncisión, ellos cuidaron su vestimenta, ellos cuidaron su idioma y ellos cuidaron su nombre. Pero poco a poco el pueblo de Israel comenzó a asimilarse entre los egipcios. Empezaron a asimilarse, quiere decir, empezaron a mezclarse con los gentiles, porque en la nación de Mizraim, de Egipto, no solamente vivían hebreos y egipcios, vivían personas también de otras naciones allí.
Lo que pasó fue que cuando el pueblo de Israel se empezó a olvidar de su Dios, porque Dios fue el que dio toda la gracia y el favor al pueblo hebreo para que el faraón lo pusiera en un lugar específico y un lugar productivo. Lo que sucedió fue que el pueblo de Israel poco a poco se fue olvidando del Creador, de su Dios, del Dios que hizo pacto con sus patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Se fue asimilando la cultura. Empezaron de dejar de guardar el Shabbat y tantas cosas maravillosas. Y como digo, comenzaron a asimilarse juntamente con los demás. La palabra asimilarse es comenzaron a adoptar otra cultura que no era la cultura de sus padres. Por eso pusimos un ejemplo anteriormente, cómo la iglesia primitiva estaba tan cómoda y cómo Dios necesitó levantar a Pablo, que luego Pablo es el hombre que conquista las almas y que lleva a toda Asia Menor, Europa, el mensaje de salvación. Pero primeramente lo usa porque la iglesia, como en este tiempo estaba tan cómoda en muchas áreas y zonas, que necesitaba una persecución para que pudieran expandirse, multiplicarse. Pero también para recordarnos que somos hijos y el pueblo del pacto. Ellos se habían olvidado que eran hijos del pacto con los años. Recuerden que ellos tuvieron 210 años en Egipto, más otros 220 años como extranjeros. Los 430 años se empiezan a contar desde el nacimiento de Isaac hasta la salida en el mes de Nisan, es decir, en el mes del 15 de Nisan del año 2448 de la creación. ¿Ok? Hasta ahí se cumplen los 430 años. Pero tuvieron 210 años. Dentro de esos 210 años, 80 años tuvo Joseph reinando en Egipto. Todo estaba bien. De repente, ¿por qué se levanta un antisemita? Un faraón antisemita que agrede al pueblo de Israel, que empieza a ponerle cargas al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel cayó poco a poco en las manos del faraón. En este faraón que no tenía una conexión con el otro faraón que había conocido a Joseph. Joseph murió, era el hombre que estaba en autoridad. Y la pregunta es, ¿por qué no hubo un sucesor de Joseph? ¿Por qué en el puesto de Joseph no hubo otro hebreo? Joseph tuvo algo bien lindo y lo podemos ver a través de la escritura. Joseph enseñó a sus hijos no asimilarse con los egipcios, aun siendo él el virrey. Los nombres que le puso José, hijo de Jacob, a sus hijos fueron nombres hebreos, Manasés y Efraín. De hecho, Efraín quiere decir multiplicación, fructificación. Les enseñó a sus hijos todas las cosas tan bellas y hermosas. Lo que le ha pasado al cristianismo, lo que le ha pasado a gran parte del pueblo de Dios o la iglesia, es que sin saberlo se han ido asimilando con las demás culturas y con las demás naciones, a punto de que han aceptado sus fiestas, sus leyes y sus costumbres. ¿Estamos aquí? Dios, dice la Biblia, que es un Dios celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ustedes tienen que aprender. ¿Cuándo fue que Dios salvó al pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que había desperdiciado los pactos, las promesas, la herencia, que se había desentendido del Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces comenzó el clamor. Porque, repito, lamentablemente, pero es una realidad. Solamente la oposición y la persecución te va a llevar a acercarte a Dios. Pero bienvenido sea la persecución y bienvenido sea la oposición, porque nos va a hacer más fuertes, nos vamos a multiplicar en medio de ella, vamos a crecer y nos vamos a acercar más a Dios. De lo contrario, la comodidad de tenerlo todo nos está llevando poco a poco a orar menos, a unirnos menos, a congregarnos menos. ¿Están entendiendo por qué entonces este punto importante? Porque un pueblo de prosperidad, de multiplicación, de fructificación, de sabiduría y conocimiento llega a ser un pueblo esclavo. Lo otro que probablemente sucede aquí es que el pueblo, como estaba tan cómodo y tenían realmente conocimiento, quizá había algo de orgullo en ellos.
A veces el Eterno tiene que pasarnos nosotros por el proceso del desierto, por ese proceso para que baje el orgullo y crezca la humildad. Y reconozcamos que Dios nos llamó en esta tierra para servirle a Él y no para ser esclavos del faraón. Cuando Dios decide a Moisés enviarlo para sacar al pueblo de Israel, habían israelitas que se opusieron porque estaban tan cómodos. Por ejemplo, se dice que la única tribu que no participó en la esclavitud fue la tribu de Leví. ¿Por qué? Déjame poner este ejemplo. El faraón una vez llamó al pueblo de Israel y lo citó para hacer sus pirámides. El pueblo de Israel, que ya estaba casi asimilado, mezclado con los egipcios, llegaron ahí a apoyar al faraón. Una vez que el faraón vio cómo el pueblo de Israel trabajó en ese tiempo, calculó entonces cómo podía esclavizarlo y cuál era la cuota que le iba a poner. ¿Qué sucedió? Que cuando el faraón llamó a los hebreos a trabajar, como si fuera cualquier día normal, la tribu de Leví dijo: yo no voy allí porque yo estoy sirviendo a mi Dios. Por eso fue la única tribu que quedó libre, fue la tribu de Leví. Por eso es que usted ve que Aarón puede ir afuera del desierto y recibir a Moisés y entrar a Egipto. ¿Por qué? ¿El faraón le dio la libertad? No, era porque Aarón. Por eso es que ustedes pueden ver que el faraón le dice, mediante el diálogo de negociación para sacar al pueblo de Israel de medio de Egipto, él le dice a Moisés y a Aarón: por favor, váyanse. No nos molesten, es más, yo no me voy a meter con ustedes. ¿Quieren ser esclavos? ¿Quieren estar con su pueblo? Váyanse, yo no me voy a meter con ustedes. ¿Por qué le dice así a Moisés y a Aarón? Porque ellos eran levitas y el pueblo levita no estaba bajo la esclavitud. Porque el pueblo levita no participó, sino que fue fiel a Hashem. ¿Cómo podemos comparar esta historia con la historia real de hoy de los hispanos, de nuestro pueblo y cualquier cultura? Fácilmente. ¿Por qué muchos de nosotros vamos a donde Dios no nos llamó y nos metemos donde Dios no nos ha metido? ¿Por qué inclusive muchos de nosotros hispanos tenemos 2 trabajos, 2 empleos? Sin embargo, los levitas, refiriéndome a los sacerdotes, a los que están sirviendo al Eterno, no se mezclan con el sistema faraónico, que en el nivel Sot, que es el cuarto nivel de interpretación del nivel Pardes en el hebreo, Egipto es conocido como el mundo. ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, vamos a seguir porque creo que está interesante. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 1, versos 20 y 21. Dice allí: y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Escuchen esto, muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Elohim, escuchen esto, temido a Elohim, él prosperó sus familias. Aquí hay un principio que tenemos que aprender como pueblo hispano y aquellos que nos escuchan a través de otro lenguaje o raza. El principio de la bendición de nuestra familia está en el temor a Hashem. ¿Qué dice Proverbio 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Las parteras tuvieron temor de Dios y Dios bendijo sus familias. ¿Quién era esta partera? Una era Fua. Fua es en el idioma egipcio, Pua quiere decir vocear, hablar, susurrar. Sin embargo, esta misma Fua o Pua era Miriam. Miriam era la hermana de Moisés y de Aarón. Y la otra que aparece es Cifra, ¿verdad? O como aparece en la traducción, Cifra quiere decir embellecer con los recién nacidos, imparcial, clara. Y esta Cifra era Jacobet. Jacobet es su nombre hebreo, que quiere decir gloria de Elohim.
¿Me explico? Estas eran las dos parteras famosas que habla aquí la palabra. La mamá de Moisés y la hermana de Moisés. Y esto tiene una gran bendición, que cuando el faraón más adelante, no hemos llegado hasta ahí, hace el decreto de matar todos los niños varones menores de 2 años, la Biblia dice que Moisés fue puesto en un canasto, ¿verdad?, en el río, y luego la hija del faraón extiende la mano y toma este canasto, y que venía dentro de este cesto, venía un bebé hermoso llamado Moisés. Ahora, la hija del faraón es el que le pone el nombre a él. Le pone Moisés porque dice sacado de las aguas. Y la pregunta mía que yo te hago es, si Moisés había nacido antes, y según dicen algunos eruditos o sabios de la escritura, que fue hasta los 3 meses, que fue cuando Moisés fue enviado en el canasto, entonces ¿qué nombre le había puesto entonces su madre, Jacobet, a él cuando nació? Porque el que le pone el nombre Moisés a este bello, hermoso niño, que inclusive dicen los sabios que más allá de ver como hermoso se refería a, dice, que podían ver la Shejinah, la gloria de Dios sobre él, a un pequeño. Y entonces aquella egipcia vio a este niño y dice, ay, no sé qué hacer, está llorando. Y se aparece Miriam, que era una partera que trabajaba juntamente con la casa del faraón, y dice, yo conozco una mujer hebrea que puede ayudarte con eso. ¿Y saben a quién buscó Miriam? Nada más y nada menos que a la mamá de Moisés. Ella le pudo dar el seno, mamantear, lactear a su hijo, y encima recibió un salario muy bueno de casa del faraón. Así no perdió a su hijo, ganó dinero y creció en el palacio del rey. Dios tiene todo calculado. Hay gente hispana que están aquí en los Estados Unidos y se desesperan. Se desesperan porque no han visto el propósito. Pero yo quiero decirte que Dios tiene todo controlado, calculado. Nada se va a salir. Y no podemos dar un pie en falso. Tenemos que esperar pacientemente en Él. ¿De acuerdo? Tenemos que tener sablanú, paciencia. Bendito sea el Eterno. Pero mira cómo estas parteras, por tener temor del Todopoderoso, fueron bendecidos. El faraón, la máxima autoridad prácticamente, por así decirlo, de toda la tierra, porque Egipto era el sistema más fuerte que había en ese momento. Recibe un salario y nada más y nada menos. Entonces, ¿de dónde Moisés aprendió hebreo? Su mamá le enseñó hebreo. Moisés hablaba diferentes idiomas. También no podemos relacionarlo con las películas que vemos por ahí, Reina y Valera, porque el que tomaron para ser protagonista de Moisés es una persona bajita. Moisés era una persona alta y corporalmente fuerte. Medía más de 7 o 8 pies de altura. Era una persona muy fuerte, de masa, musculoso, y tenía mucha sabiduría. Fue el que trabajó toda la arquitectura de Egipto. De hecho, el que iba a reemplazar al faraón no era su hijo, que luego lo reemplaza, sino era el propio Moisés que iba a tomar el trono. Por eso de ahí sale, ¿de dónde sale que Moisés era tartamudo? La Biblia dice, y esto lo podemos encontrar nada más en el libro del Midrash y en el libro de Asher. La Biblia dice que cuando Moshe era pequeño lo trajeron delante del faraón. Y que Moshe, cuando lo sentaron las piernas del faraón, le quitó la corona y se la quiso poner él. En aquel tiempo, hacerle eso a un faraón tocaba la pena de muerte. La tradición dice que allí estaba Bilán, o llamado Balán. Y Balán dijo, pido sentencia de muerte para este niño quien ha quitado tu corona. En ese momento, dice la tradición, el libro de Asher, que lo tenemos en la casa, lo hemos recopilado con gran esfuerzo, dice que allí también se encontraba en la casa del faraón aquel que fue una vez sacerdote de Madián y gobernante de Madián, que luego llega a ser el suegro de Moisés, llamado Yitro. Estaba en la casa del faraón. Y Yitro dice, no lo asesinen. Paren un momento, vamos a darle una oportunidad.
traigan un carbón encendido y una moneda de oro. Si el niño toma la moneda de oro, fue que quiso realmente quitarle la corona al rey. Pero si toma y se lleva el carbón a la lengua, entonces fue inocentemente y es perdonado. Dice la tradición y estos libros tan hermosos que el niño, obviamente siendo judío igual que nosotros, en vez de tomar la mano del carbón, fue a coger la moneda de oro. Pero dice que ahí estaba el ángel y les tiró la mano, le empujó la mano para que cogiera el carbón. Él se quema la lengua y de ahí, a partir de ahí, él tiene el problema con el habla. Empieza a tartamudear, no hablaba bien claro. Pero dice también nuestros escritos que el día que Moisés llegó al Har Sinaí, al monte Sinaí, y recibió la Torá, Dios le sanó ese defecto que tenía y empezó a hablar palabras claras. Por eso cuando ustedes ven que Moisés, cuando va a Egipto, tiene que llevarse a Aarón como su profeta, como su voz, pero después cuando está en el monte Sinaí, él es el que empieza a dar toda la palabra. Esto quiere decir, y es una palabra poderosa para todos los que nos están escuchando, si tú eres una persona que tienes defecto, en el momento que tú empiezas a servir al Todopoderoso, Dios te va a sanar. Hay personas que dicen, no le puedo servir a Dios porque tengo este defecto. Créele a Dios y tú verás que Dios va a sanar ese defecto. Pero sírvele, créele, déjate caer en sus manos. Vamos a regresar otra vez a Éxodo 2:2. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Aquí se trata de que vio algo espiritual. El niño no era solamente bello de manera física, sino que había algo sobrenatural alrededor de su nacimiento. Según la tradición, Moshe, el maestro y pastor Moisés, nació el día 7 del calendario hebreo, que es el 7 de Adar, que cae entre los meses de febrero y marzo. Y dice también, bendito sea el Midrash, dice que la luz, la Shekinah, que es la presencia del Todopoderoso manifestada, llenó la habitación cuando nació él. Bendito sea el Todopoderoso. Es cierto que había algo muy especial en este niño ungido que había nacido. La madre tomó la decisión de ocultarlo durante 3 meses, exponiendo su propia vida para salvar a su hijo. Esta obra fue tan importante que es mencionada en la lista de los héroes de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 23, donde está escrito: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Qué te quiero decir hoy? No temas, cree solamente. Esas fueron las palabras que nos dio nuestro gran rey. La fe superó el temor del rey. Lo contrario de temor es fe, confianza. Esas son las palabras que nos da nuestro Mesías en Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Como la fe abre las puertas para que el Todopoderoso pueda obrar en tu vida, el temor abre las puertas para que el maligno pueda obrar en tu vida. Hay que echar ese temor y aceptar el perfecto amor de Dios Todopoderoso. En Éxodo 2:3 dice allí: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos y la orilla del río. Qué tremenda enseñanza hay aquí, mis amados. Puso a Moisés en el río de junco. Y fíjense en esto: ¿por dónde usted cree que Dios sacó al pueblo de Israel y atravesó? Digan conmigo, el Yam Surf. La palabra hebrea Yam quiere decir mar y surf quiere decir junco. Muchos científicos a finales de este siglo estuvieron buscando por el conocido Mar Muerto o Mar Mediterráneo algún tipo de rasgos o algún tipo de huella o encontrar algo en ese mar, porque por ahí pasaron los israelitas y dijeron: bueno, si la historia, según estos científicos, es real, tiene que haber aquí carretones, ruedas, espadas o algo.
Y mandaron buzos a buscar y a buscar y a buscar. Nunca encontraron nada, a tal punto que decían, esta historia no puede ser real porque no encontramos nada. Claro, se fueron a una traducción incorrecta. Pero cuando tú te vas al hebreo, lo original, que siempre se lo he recalcado a todos nuestros discípulos, encontraron que no era ni mar muerto, ni mar rojo, sino que era Yam Suf, el mar de junco. Entonces se fueron por donde está el mar junco. ¿Saben lo que es junco? Y entonces ahí comenzaron a encontrar entonces evidencias. Qué tremendo esto, que Moisés fue salvado en un río de junco que venía desde ese mar de junco, y luego él mismo, cuando crece, a la edad de 80 años, pasa al pueblo de Israel por el mar de junco. La gente decía, ¿por dónde vamos a pasar? Pero Dios, que su palabra bendita sea, cuando le abra el mar no solamente se abrió, sino que Él le habló al fondo de la tierra y empezó a emergir unos gases, lo que produce el impulso de la tierra hacia arriba, y lo que hace es que el mar se separa, y entonces usted puede haber caminos para que el pueblo de Israel pasara. ¿Qué fue lo que sucedió después que el pueblo de Israel pasó? Dios le envió un tsunami, olas fuertes. Ustedes pueden entrar a mi página de Facebook y ver ese video que habla de las 10 plagas, la realidad y el cruce del mar, todo científicamente probado, 100%. ¿Cuánto alaban su nombre? Inclusive en ese video van a ver al hijo del faraón que murió cuando tenía 12 años en la muerte de los primogénitos. Y la pregunta es, esta enseñanza viene del Shabbat que viene. Pero ¿y por qué? ¿Cómo Dios hizo que murieran los primogénitos? Es decir, si viene la muerte de los primogénitos, ¿por qué no murió también el hermano que estaba al lado? Porque murió primogénito de todo egipcio y murió primogénito de todo ganado. En un estudio profundo que hicimos, nos enseñaron que la cultura egipcia en aquel tiempo, los primogénitos dormían en un lugar diferente a los demás. Los primogénitos dormían en unas camas especiales bien cerca de la tierra, del piso. Mientras que los demás, que no eran primogénitos, dormían en lugares más altos. El primogénito tenía ese beneficio de dormir en una mejor cama cerca. Lo que el Eterno, y a través de este video lo van a ver, manda unos gases y los cuales matan a todos los primogénitos. En cambio, no murió ningún primogénito de esto. Bendito sea el Todopoderoso. Y la pregunta es, ¿cómo se sabían quién eran todos los primogénitos? Claro, sabemos que el Kadosh Baruj Hu conoce todo, pero una manera de conocerlo era ese. ¿Me explico? Su forma. Sin embargo, a los israelitas no le sucedió nada de esto. Pero vean ese video, pueden entrar a mi página y lo pueden ver ese video. Está muy interesante. Toma 1 hora y media para que lo vean. Ok, vamos a regresar. Hablábamos de que Moisés fue puesto en una cestilla para salvación. Ahora, vamos a hacer comparaciones proféticas, porque entre la vida de Moisés y la vida del Mesías, Yeshua, Jesús, hay comparaciones extraordinarias. Y por eso que está escrito en Deuteronomio 18:15, que un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantarás a Hashem, tu Elohim, a él oiréis. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, dice Deuteronomio 18:19, y él les hablará todo lo que yo le mande, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. El profeta como Moisés, del cual se habla, es una referencia obviamente del Mesías. De esta manera podemos estudiar la vida de Moisés y encontrar muchos eventos paralelos con la vida del Mesías Yeshua, como está en Mateo 21:11. Y las multitudes contestaban, este es el profeta Yeshua de Nazaret de Galil, es decir, de Galilea.
En Juan 6:14 está escrito: la gente entonces, al ver la señal que Yeshua, Jesús, había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y en Hechos 3:22 y verso 23 está escrito: y Moshe dijo: Hashem Elohim os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido dentro del pueblo. Así que como Moisés fue expuesto a un peligro de muerte poco después de su nacimiento por causa del edicto del rey en ese tiempo, ese rey malvado, así el Mesías Yeshua tuvo que ser rescatado también de las manos del malvado rey Herodes, que en Mateo 2, versos 13 y 16 explica cómo él también manda a censurar al pueblo y mandar a matar a todos los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque recuerdan que llegaron los reyes. Ahora, es importante ver en Mateo 2 los reyes. Número 1, la Biblia no cita en ningún lado que hay 3 reyes. El número 3 no lo va a encontrar en la Biblia. Y número 2, Dios no ama a los magos. La magia es brujería. Ni eran magos ni eran 3. La Biblia dice que eran hombres sabios. Y estos hombres sabios se refieren a los discípulos del profeta Daniel, que Daniel se había creado en Babilonia, que eso es Mesopotamia. Daniel era un estudioso de la Torah, era un jajam, un sabio, quien él había recibido, como bien ustedes han estudiado el libro del profeta Daniel, las revelaciones de lo que pasaría en su tiempo y después de estos tiempos. Daniel le dejó bien escrito a ellos cómo debería ser todo. Sigan esta estrella, en este tiempo nacerá el Mesías. No se aparecieron 3 reyes, se aparecieron discípulos de Daniel con regalos. Sí hubieron 3 específicos, 3 príncipes que se aparecieron con oro, incienso y mirra en el nacimiento del Mesías, en el momento. Amén. Y número 3, el Mesías no nació tampoco en un pesebre. El Mesías nació en una sukkah, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la gran festividad del pueblo de Israel. Y por eso cuando José y Miriam llegan al mesón, el mesón es un tipo de hotel, está lleno, abarrotado, porque es la festividad más grande y más fuerte que existe en el pueblo de Israel. Si usted quiere ver si es verdad o no, en Sukkot, que cae a finales de septiembre, principio de octubre, atrévese a tomar un boleto de avión o atrévese a rentar un hotel, ¿cuánto le va a costar en Israel? Lo que habían fuera eran sukkot, formas de cabañas, y ahí fue donde nació el príncipe, el Mesías de las naciones. No junto con animales, porque él no es un animal, él es un príncipe. Bendito sea el santo nombre del Kadosh Baruj Hu. Él nació en una sukkah, bendito sea el Eterno, juntamente con su mamá. Por eso está escrito en Juan 1:14 que él nació, se tabernaculizó, es decir, habitó en una cabaña, en un cuerpo. Nuestros cuerpos son comparados con la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y escrito está, 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, 2 Corintios 6:6, somos templo, cabaña, sukkah del Espíritu Santo. Así como Yeshua tabernaculizó en una tienda, en una sukkah, como se dice en hebreo. Bendito sea el Santo Israel, ¿ok? Retomando el tema, Moisés es un tipo de ungido. La palabra Mashiach en hebreo quiere decir untado con aceite, preparado, escogido. Así como el pueblo de Israel es un Mesías. ¿Cómo usted está diciendo eso, pastor? Sí, yo lo hablo con la escritura. El libro del profeta Habacuc, capítulo 3, verso 13, dice que él salió a socorrer su descendencia, que es el pueblo de Israel, su ungido. Repito, la palabra Mesías o Mashiach en el hebreo está relacionado con ungido, como está relacionado también en el griego como Christos. Christos, un tipo de ungido, especial ungido para algo. En el caso del hebreo, el Mashiach es alguien que ha sido escogido por el Altísimo para una misión. Por ejemplo, David, el rey David, era un Mashiach, era un ungido. Simplemente en vez de poner ungido, usted puede poner Mesías. Ahora, ¿por qué decimos que Yeshua es el Mesías? ¿Ok? Número 1, es un ungido. Pero es un Mashiach, es un Mesías especial, diferente a los demás ungidos. ¿Por qué? Porque los profetas o estos ungidos que estaban en la tierra, como fue Moisés, como fue David, como fueron muchos, como fue Samuel el profeta,
como fueron muchos profetas y reyes que eran ungidos del pueblo de Israel, pero este no viene ungido, hablando de Yeshua, no es un Mesías ungido por otro profeta. Por ejemplo, los ungidos como David tenían que ir un profeta a ungirlo. Este ha sido ungido por el shofar del cielo. Es decir, había un shofar en el templo celestial que derramó el aceite de la unción del tabernáculo celestial sobre este Mesías. Por eso este Mesías es diferente, porque no es nacido, oh aleluya, bendito sea, ni por padre ni por madre, obviamente viene a través de Miriam, pero viene ungido a través del cielo. Entonces aquí hay otro problema en una doctrina. Muchos creemos que Yeshua nació de Miriam y por la inspiración del Espíritu Santo, contrario a muchas personas dentro del mesianismo que dicen que no, que él nació realmente el Mesías de un contacto entre Joseph y Miriam debido a la profecía que dice en el libro de 2 Samuel que de mis entrañas saldría el que gobernaría y reinaría en Israel. Pero aquellas personas que tenemos la mente más abierta y entendemos por revelación, podemos ver que el primer Adán, cuando Pablo compara a Yeshua como el segundo Adán, el primer Adán tuvo padres. ¿Quién fue los papás del primer Adán? ¿Quién fue? Bendito sea el Todopoderoso. Bueno, la palabra del Eterno nos enseña que Dios formó al hombre del polvo. En Génesis 2 está escrito. ¿Quién fue el que formó el primer Adán? El propio Dios. Y dice que Él sopló aliento de vida en él. Entonces Adán vino a ser un ser viviente. Es decir, la vida no está en el ser humano. La vida está en el Todopoderoso. Él es el que da vida a lo que está muerto. ¿Por qué no creer que Dios le puede dar vida, bendito sea el Señor, a la matriz? Si definitivamente todos los que nacemos por milagros. Milagros creativos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Por ejemplo, yo tengo 5 hijos. Mi cuarta nené es un milagro de Dios, igual que el quinto, y yo creo que todos. Pero cuando fuimos en el cuarto nené, que se llama Daniela, el médico dijo, tu niña viene con el síndrome que es 13B, no sé qué cosa, que es el síndrome de Down, qué sé yo. Y nos llevaron, la metieron a mi esposa, la pastora, le hicieron un ultrasonido de esos especiales. Y sí, dice el médico, sí lo veo, hasta un 90% lo puedo ver. Nosotros oramos, bendito sea el Eterno, y creímos. Y después vino el profeta Marcelo, que yo lo invité a mi casa, estuvo conmigo, un hijo de la casa, un discípulo. Y Marcelo se paró en medio después de la cena que tuvimos en el Shabbat. Y él dijo, Dios me está hablando y me está diciendo que ore porque Dios va a cambiar algo que está dentro de tu vientre, porque han hecho una declaración, él sin saber nada, y Dios dice que dentro del estómago, dentro de tu vientre, ahora mismo va a sanar a ese bebé. Él no sabía nada, porque para empezar, él habla portugués nada más, ¿verdad? Nos relacionamos y no tenía ningún conocimiento de esto. Y efectivamente, ¿cómo nació Daniela? Baruch Hashem, que en buena hora lo diga, nació bien. ¿Por qué? Porque de dentro del vientre Dios hizo el cambio. ¿Me explico? ¿Por qué la gente le cuesta creer que Dios puede hacer milagros sobrenaturales? ¿Cuánto alabamos su nombre? Entonces yo sí creo. Yo, Alexander Barrera, yo creo lo que dice la Escritura. No lo que algunas personas están tratando de enseñar. Yo respeto su doctrina y respeto su posición. Pero yo creo que el Espíritu Santo tiene el poder para hacer caminar a los muertos, los paralíticos, y para darle vida a los que están muertos. Yeshua lo dijo bien claro. Yo soy la resurrección y la vida. Y aparte, si estudiamos que Yeshua encarnó un cuerpo, como venimos aprendiendo, eso quiere decir que tiene una persistencia antes de una manifestación corporal en la tierra. ¿Cuánto alaban su nombre? Amén. Entonces, vamos a retomar el tema que es muy importante. Moshe fue expuesto al peligro. En Mateo 2:13 también dice que Yeshua en el tiempo de Herodes también fue expuesto al peligro
Mateo 2, versos 13 y 16, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a Joseph en sueño diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. ¿Por qué? Porque estos sabios habían pasado por donde estaba Herodes y Herodes dijo, oh, aquí van a hacer el Belén. ¿Y dónde van a hacer? En Efrata, en Belén. Oh, sí. Bueno, avísenme cuándo van a hacer para ir. ¿Y qué hicieron? Un ángel se le presentó a estos sabios y le dijeron, no se vayan por donde vinieron, retírense. Los sabios nunca le dijeron a Herodes nada. Herodes se enfureció con esto, porque Herodes quería saber dónde estaba el nene para matarlo, porque ellos por inspiración, estos sabios de discípulos de Daniel, corrieron, se fueron, y entonces tuvieron que salir Joseph y Miriam con el Mesías, con el niño, tuvieron que nacer a la frontera de Egipto a esperar que pasara todo esto, porque ahí está escrito. Y tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta que la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, quien, Osea 11:1, donde dice, de Mizraim, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, que obviamente no es magos, esta palabra no puede ir como magos porque Dios está en contra de la magia, todo el mundo lo sabe, si no busquen las traducciones, sino de los sabios. Y a veces burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Beit-Lehem. Beit-Lehem quiere decir casa de pan. Y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Al mismo tiempo vemos cómo Moshe fue salvado del peligro de la muerte en el agua. De la misma manera, Yeshua fue sacado de las aguas y de la muerte, como está escrito en el libro de Jonás, el libro del profeta Jonás, o Yohaná, o Jonás, mejor dicho. Jonás, o Jonás, que quiere decir paloma, escribió referente al Mesías. Él estaba haciendo una intercesión, pero en el nivel de interpretación de misterio es el propio Mesías, donde dice en el verso 5 y 6 del profeta, libro de Jonás 2, dice, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh eterno Elohim mío. Qué lindo, qué hermoso, qué bello. Y el Salmo 18:16 está escrito, extendió la mano desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. El Salmo 69, versos 14 y 15 está escrito, sácame del cieno y no dejes que me hunda, sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Sí, Yeshua confió en el Padre. No era fácil. Yeshua tuvo que creer 100% en el Padre, de que Él iba a estar en lo profundo de la tierra y que el Padre lo iba a levantar. Fíjate la confianza que ha tenido el Mashiach, y esa confianza nosotros la tenemos que tener en el papá. Cuando el niño nació, según Éxodo 2:10, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moshe, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. El Midrash cuenta que fue después de 24 meses que Moisés fue llevado a la hija del faraón. 24 meses son 2 años. Esto tiene que ver con el nacimiento, porque Yeshua, cuando fue llevado, el Mesías, al borde de la frontera con Egipto, tenía 2 años también. El Midrash, que son libros escritos por rabinos que tienen el conocimiento de la Torah oral, de los escritos profundos, pues escribieron esto. Esto es una buena información. Y también fue llamado Moshe porque viene de la raíz Mashá, y la palabra Mashá en el hebreo, que significa sacar. El nombre Moisés anuncia que el Mesías tendría que ser sacado de la muerte para poder ser el libertador de Israel y del mundo. La diferencia hay que entre Moisés y Yeshua, Moisés y Jesús, es que Moisés fue el libertador para el pueblo de Israel, pero Yeshua, según Mateo 1:21, no solamente es el libertador de Israel, sino el libertador de las naciones. Es decir, es el libertador y el redentor y el salvador de las naciones. Y ahí podemos ver también otra similitud con Moisés. Moisés fue sacado de las aguas, Yeshua también fue sacado, bendito del Eterno, de la muerte. ¿Por qué entonces Aarón es el que golpea con la vara el río? ¿Por qué? Porque el río
había salvado a Moisés. Moisés no podía ir en contra del mismo río que lo había sustentado. Aarón es el que tiene que tomar la vara y pegarle al río para que se convierta en sangre en la primera plaga. Número 3, en Éxodo 2:11 dice: aconteció que en aquellos días, crecido ya Moshe, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo y a uno de sus hermanos. La identidad hebrea en este joven fue más fuerte que la identidad egipcia. Es decir, la identidad de Moisés cuando descubre que es un hebreo es más fuerte que la identidad egipcia, comparándolo con la identidad gentil. Cuando descubrimos que somos Israel, tiene que ser más fuerte que nuestra identidad gentil. La expresión sus hermanos indica aquí en este texto una identificación muy poderosa en su interior. Él tuvo que pasar una crisis profunda de identidad. Se preguntaba él, Moisés, ¿quién soy? ¿Soy egipcio o hebreo? Finalmente tomó la decisión de seguir su corazón y unirse con los hermanos de sangre. Esta misma experiencia está teniendo aquellos que se han criado en el mundo gentil, pero tienen sangre judía o una neshama, un alma judía. Bendito el Eterno. En este tiempo están sintiendo el fuerte impulso de salir de donde se han criado y unirse con sus hermanos, los hebreos judíos. El hecho de salir del contorno gentil y unirse al pueblo hebreo es una de las obras de fe más grandes, según Hebreos 11:24, donde está escrito: por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Vemos cómo el Mesías estaba en la mente de Moisés cuando tomó la decisión de unirse al dolor del pueblo escogido. El Mesías se identificó con su pueblo y tomó sus pecados sobre sí, como está escrito en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta aquí quiero llegar en esta primera parte. Hoy continuaremos con la segunda parte en la tarde de esta preciosa, bendito sea, enseñanza. ¿Por qué? Porque estaremos hablando, bendito sea el Eterno, de otros 10 principios que se relacionan, otros 10 más que se relacionan entre Moisés y el Mesías Yeshua. ¿Qué tipifica o la tipología que existe entre Moisés, el primer libertador de Israel, y el segundo Adán, el libertador no solamente de Israel, sino de todas las naciones? Bendito sea el nombre del Kadosh Baruj Hu, y bendito sea el nombre de Ribono Shel Olam y de su Hijo amado Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a través de esta enseñanza, en este video, en esta prédica, en este canal, por estos medios. Que el Eterno les bendiga. Yebarajejá Donai beyishmereja, Yaera Donai panabeleja bejuneka, Yisá Donai panabeleja beyasin leja. Shalom. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y el Eterno ponga la paz en cada uno también de ustedes. Toda Rabá, muchas gracias. Les saluda el Roé Alexander Barrera desde la comunidad hebraica Casa de Israel. Shalom y bendiciones. Casa de Israel está celebrando su 5º aniversario. 5 años llevando la palabra de Dios a las naciones. Gracias por su apoyo y escucharnos. Shalom. Shalom y bendiciones. Le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza, y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel, aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food, que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos.
deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.